a aquel que nos redimió, que es Jesucristo el Señor, a quien le damos toda la honra y toda la gloria por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Nos ponemos de pie, por favor, para orar, para que la palabra que Dios nos ha regalado nos instruya, que esa palabra nos enriquezca en nuestro ser interior. Por favor, cierre sus ojitos un momento. Padre, te damos gracias porque nos has permitido, mi Dios, estar aquí reunidos, reconociendo que por tu sangre hemos sido redimidos. Y hoy queremos prestar atención a tu palabra para que nos edifique, nos instruya. No queremos ser oidores olvidadizos de la palabra. Queremos que esta palabra nos convierta en verdaderos discípulos día a día, para que aprendamos cada día a caminar en fe y no por vista, creyendo que nos has dado el privilegio de recibir tu Espíritu Santo para estar preparados para los tiempos que estamos viviendo. Creemos que tu palabra hoy cumplirá el propósito por cual tú la has enviado, para que seamos preparados como siervos y siervas, que seamos diligentes, que utilicemos bien la palabra de verdad. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos, lo recibimos en fe, para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero hacer una breve introducción sobre algo que he estado predicando en las últimas oportunidades. Recordarles que la Escritura nos habla en forma clara, precisa, objetiva sobre la confrontación de dos reinos. Esos dos reinos son el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado. Pero bendita sea la obra de justicia cumplida por Jesucristo, que nos dio libertad y ahora somos libres, pero somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Somos hombres y mujeres que tenemos que aprender a vivir como parte del reino, pero atendiendo fiel y obedientemente la voluntad del Dios que nos tomó por hijos. Amén. Hablaba en la última predicación que nosotros tenemos que aprender a hacer las obras de nuestro Padre, o sea, del Padre Celestial. Sin saberlo, antes de venir a Cristo, hacíamos la voluntad de nuestro padre, el diablo. Suena duro, pero así es. Somos hijos de Dios, ahora tenemos que aprender a hacer las obras del Padre. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre que me envió. Las obras que yo hago son las obras que vi hacer al Padre. Y nosotros estamos aprendiendo a hacer las obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Porque así dice la Escritura, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Cuántos pueden levantar su mano hoy y decirle, yo soy un hijo de Dios y haré las obras del Padre? Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero explicarle en una forma breve que cuando confesamos que somos hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Tenemos que aprender que las obras que usted tiene que hacer no son las que le impone el hombre, sino las obras que empieza a revelar el Señor. Si el Señor es el que revela, nosotros ministros tenemos que tener el discernimiento, porque sabemos que Dios está hablando, y lo que Dios hace en medio de su pueblo es que va dando habilitaciones, va dando apertura en la vida espiritual de cada uno de ustedes, y nosotros los pastores, los ministros de esta casa, tenemos que discernir de qué manera la vida suya va a ser útil en la obra de Dios. Porque estoy seguro, hermanos amados, que ustedes como hijos de Dios
están esperando esa palabra de habilitación, pero yo quiero decirle que esa palabra de habilitación ya ha venido y ahora solamente el Señor quiere recordarle que usted pertenece al reino y tiene que hacer obras, pero también tiene que estar convencido que el enemigo quiere venir en contra suya para que usted no realice las obras, que usted tenga obstáculos, pero no tenga miedo, porque sabemos si el Señor lo ha reclutado, lo ha llamado a las milicias, el Señor lo quiere capacitar. Amén. Unos 2, 3 amenes oí nada más. Amén. A ver quiénes estuvieron en el culto el domingo. Levanten la mano. La palabra fue dada y habilitó. Hermanos, nosotros a veces pensamos que los ministros hablan solamente por hablar. No, usted está reclutado para las milicias del Señor. Yo vi la prédica del hermano Kennedy, decía, aunque sean soldados rasos, pero somos parte del ejército. Amén. Pero tenemos que aprender. Yo quiero que usted abra su Biblia o lo apunta y vamos a ver a la luz de la palabra que lo que el Señor quiere es que usted esté preparado para lo que la Escritura nos dice que es lo que estamos enfrentando en la realidad espiritual. Efesios capítulo 6, versos 10 al 13, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La versión internacional dice contra seres humanos, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Ahora, yo me quiero centrar en una verdad bien puntual en estos versos que hemos leído, para que usted pueda darse cuenta que aquí, cuando la palabra viene y usted tiene oídos espirituales para recibir esta palabra, lo está preparando para una realidad. Puede levantar su mano conmigo y decir: la palabra me prepara para que vea una realidad. Y la realidad está diciendo, de la palabra está diciendo en forma clara que usted está llamado a estar firme contra las acechanzas del diablo. Por favor, no podemos quitar esta parte de la palabra. Dice la Escritura: cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces nos vamos a centrar en esta verdad. Dice la Escritura que los hijos de Dios, a ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. Amén. Por favor, despierte al vecino con su amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora? Amén. Hemos venido a escuchar la palabra y la palabra dice directa y claramente que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, si dice la Escritura que debemos estar firmes, por favor presten atención, escuchen bien, no platiquen por favor. Los jovencitos de allá dejen de platicar por favor. Dice la palabra que debemos estar firmes. Amén. Contra las acechanzas del diablo. Ahora, si usted ve en el verso número 10, dice, a ver cuántos hermanos hay. Dice que tenemos que ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando hablamos de firmeza, no estamos hablando cuando tal vez nos ponen en educación física o cuando antes se hacían los desfiles, le decían ahora firmes. No es una firmeza corporal, es una firmeza espiritual.
Y usted ha venido en esta hora para que la palabra que viene del Dios eterno le enseñe, le instruya a tener una firmeza espiritual. No depende de una fuerza corporal. La firmeza espiritual va a depender de la fortaleza y el poder de la fuerza del Dios que se quiere revelar continuamente a la vida de los hijos. A ver cuántos hijos hay acá en esta hora. Entonces el Dios que tiene usted, Dios es espíritu y es verdad. Dios no es una religión. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios le amó de tal manera que entregó a su Hijo para que usted fuera libre de la maldición del pecado. Fueron perdonados los pecados de todos nosotros y Él nos trajo a tener una correcta relación con Dios para que podamos aprender a depender de Él, porque hay acechanzas del diablo. Hoy no voy a hablarle de la armadura, voy a hablarle de la firmeza espiritual que debe tener todo cristiano. ¿Cómo vamos a obtener la firmeza espiritual? Por eso le decía, en la oración nos tenemos que ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra y tenemos que abrir bien los ojos espirituales, porque nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es real, nuestra lucha es contra una organización del reino de las tinieblas bien estructurada, como usted ya lo leyó en los versos 12 al 13. Y ahora, por favor, centre su mirada en el verso número 13. Dice la palabra: cuando estamos firmes usamos la armadura para poder resistir. ¿Me ayuda? En el día malo. Y habiendo acabado el día malo, debemos de estar firmes. Ahora, entonces yo quiero hablarle de la importancia de aprender a ser fortalecidos en el Señor. Uno de los problemas que hay del cristiano que oye el mensaje y regresa a su casa y piensa que eso es suficiente. El cristiano tiene que aprender a conocer en qué dimensión va a ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso les quiero hablar hoy. ¿Estamos? A ver cuántos de los que están acá como hijos de Dios quieren estar firmes. Amén. Tenemos que aprender a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para estar firmes. Ahora, vaya conmigo, por favor, a Santiago. Capítulo número 4, verso número 7. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Ahora, entonces por favor, ponga todo su corazón en el verso número 7 y en el verso número 10 de Efesios 6. Entonces 6:10 dice que tenemos que ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Santiago 4:1 dice que tenemos que someternos a Dios. Ahora, entonces no tenemos que tener una superficialidad de oír el evangelio. ¿En dónde voy a aprender a ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? Cuando aprendo a someterme a Dios. Ahora, usted sabe y hemos enseñado que la figura del tabernáculo del Antiguo Testamento, ya sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? En el tabernáculo hemos aprendido que hay cosas bien importantes de la figura natural y material del tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés, dice la palabra que se dividía en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se llevaban a cabo los sacrificios. Y como una figura bien importante para nosotros, por favor présteme atención, en el atrio estaba el aire libre,
el atrio era iluminado por el sol, por la luz natural. Pero ya lo que era el lugar santo y el lugar santísimo era una pequeña carpa que estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían unos muebles, pero algo importante, en el lugar santo estaba iluminado, por eso ya estaba cerrado. Hay muchas figuras importantísimas en esa tienda del lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo estaba iluminado por una lámpara de 7 brazos que es conocida como el menorá. El menorá es esa lámpara que tiene una figura bien importante, que es para nosotros el Espíritu Santo. La luz que iluminaba esa lámpara, que los sacerdotes tenían que ver que continuamente tuviera aceite para que tuviera luz. Esa lámpara iluminaba el lugar santo. El lugar santísimo, en el lugar santo, usted sabe, podían llegar de acuerdo a los turnos los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente podía llegar una persona, el sumo sacerdote, una vez al año. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, y solamente el sumo sacerdote entraba, como le dije anteriormente, una vez al año, pero ahí no había ninguna luz natural. Vuelvo a repetir, en los atrios la luz del sol, en el lugar santo la lámpara que era alimentada por aceite y con fuego, pero en el lugar santísimo era iluminado por la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Amén. Solo oí un amén, un santo Dios. Y entonces una figura bien importante, cuando hemos recibido enseñanzas sobre nuestras oraciones. Cuando usted cree lo que Cristo hizo por nosotros, dice la palabra que ahora usted y yo, por la sangre y el cuerpo de Él, podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Usted debe de explotar de alegría, hermano. Nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pecadores que éramos del reino contrario, Él nos perdonó, nos lavó, nos lo limpió, y ahora como hijos podemos entrar libremente al lugar santísimo, no una vez al año, sino todos los días a la hora que querramos podemos entrar al lugar santísimo. Yo no sé si vino hoy a glorificar al Dios que se le ha revelado, porque hay gratitud en el corazón, porque eso no teníamos derecho, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas ahora hemos sido restituidos a la gloria de Dios. Ahora, no son mis palabras emotivas las que le tienen que convencer. Es la convicción que usted tiene en el Espíritu, que ese es un derecho de los hijos de Dios de llegar al lugar santísimo. Ahora, entonces, usted va a entender y comprender lo que la palabra quiere enseñarle en esta hora. Cuando dice la palabra que tenemos que ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, que tenemos que someternos a Dios, entonces pregunto, ¿será en los atrios? ¿Será en el lugar santo? ¿En dónde será? En el lugar santísimo, en donde se mira, donde se oye, donde sube al corazón de hombre las cosas que Dios preparó para los que le amamos. Ahora, ¿cuál es el deseo del corazón de nosotros como ministros de esta casa? Es que aprendamos todos a que esta palabra se tiene que cumplir, que usted tiene derecho de venir a la presencia del Señor. Tiene que venir a la comunión con Dios, a la íntima comunión. No tiene que quedarse en los atrios, no se tiene que quedar en el lugar santo. Si usted quiere aprender a ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza y someterse a Dios, entonces tiene que entrar al lugar santísimo. Ahí su vida va a ser totalmente distinta. Ese es un derecho innegable para los hijos de Dios. Este es un derecho que usted tiene y lo tiene que utilizar, porque no es un derecho para los pastores,
no es un derecho para los ministros, es un derecho para la iglesia. Ahí es en donde vamos a ser forjados con todo el poder de la fuerza del Señor para soportar la batalla espiritual. Ahí vamos a ser equipados, ahí vamos a ser preparados. Mis queridos hermanos, la vida de nosotros cambia de sentido cuando entramos a la presencia. Ahí vamos a entender de qué manera Dios nos quiere adiestrar para las batallas. Dios nos quiere adiestrar para las guerras. Sabemos que Dios nos va a enseñar que los problemas que están sucediendo alrededor de su casa, los problemas que se están dando con personas, ciertamente hay personas, pero ya no tiene que ver las personas, sino tiene que ver los espíritus que mueven a estas personas. Tiene que ver de qué manera el enemigo está estorbando su economía, cómo el enemigo está estorbando su negocio, su empresa, su trabajo. De repente resultan cosas que usted no esperaba, injusticias, conspiraciones en su trabajo, envidias, celos, contiendas en su vecindario, en el lugar donde usted se desarrolla. Eso tiene un trasfondo espiritual y los hijos de Dios no tienen que irse de boca para pelear en la carne. Los hijos de Dios saben que tienen que ir al lugar santísimo, al secreto de Jehová, a la intimidad con Jehová. Ahí serán fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, sometidos a Dios. Y entonces cuando usted aprende a estar sometido a Dios, usted no va a ver las cosas a su manera, ya no lo va a ver conforme a su naturaleza humana, sino lo aprende a ver conforme a lo que Dios está haciendo en su ser interior, porque usted ya no será el mismo, usted ya no será la misma persona, sino que usted será equipado con la nueva naturaleza, y entonces podrá decir libremente: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y en el nombre de Cristo soy más que vencedor. No voy a caer en la trampa, no voy a caer en discusiones vanas, no voy a caer en esos conflictos, no voy a caer con los pies hinchados, como decimos aquí en Guatemala, sino vamos a aprender a pelear la buena batalla en el nombre poderoso de Cristo. No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Yo no sé cuántos vinieron a alabar al Señor. Ahora, mire, entonces la persona que aprende a estar sometido va a estar firme en el día malo. Va a haber día malo. Pero un verdadero cristiano no se va a asustar por el día malo. Un verdadero cristiano va a ver la gloria de Dios en el día malo. Un verdadero cristiano va a ver la gloria de Dios en el día malo. Entonces hay que tener firmeza. El enemigo va a arremeter. Ahora, regresa a Santiago capítulo 4. Dice la palabra: resistid al diablo. Vea, el diablo no es omnipresente, que el Señor lo reprenda, pero hay demonios, hay espíritus, hay huestes espirituales. Entonces, por favor, sea abierto en su pensamiento espiritual. Si dice la palabra resistir al enemigo, quiere decir que va a haber una lucha, va a haber una confrontación. No quiero que usted salga asustado en esta hora, sino salga convencido que Dios lo está preparando. Entonces hay un choque entre los poderes demoníacos que vienen contra los hijos de Dios. Que el Señor reprenda al enemigo, porque Él no está contento porque usted está oyendo esta prédica. ¿Sabe cuáles son de las maquinaciones más astutas del enemigo? Pasar inadvertido el enemigo y sus huestes de maldad. Pero yo le estoy hablando de un reino real, de la luz y de las tinieblas. Entonces, hermanos, ahora usted tiene derecho a ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, sometiéndose a Dios, para que cuando venga el enemigo, lo vamos a explicar conforme a la palabra, de alguna manera a querer estorbar su pensamiento, su corazón, usted no va a permitir que ningún dardo encendido del maligno venga a su mente y a su corazón, sino usted lo va a reprender y va a estar firme. Amén. Bueno, ahora vaya conmigo, por favor, a 2 Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso 15. Dice la palabra. Mire, quise resumir lo más pequeño para que le quede, que disfrute la palabra a usted. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de esto? La palabra del Señor dice que usted, por favor levante su mano, los hijos de Dios, que usted tiene que ser diligente. Amén. No baje su mano todavía. Usted tiene que ser diligente para presentarse delante de Dios aprobado. Ahora, por favor, a ver cuántos son como niños en esta hora. Dice, pues yo lo pongo a que levante la mano, que repita, como niño. ¿Sí? La Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Entonces la palabra dice que usted tiene que ser diligente para presentarse a Dios aprobado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo quiero explicarle. Quiere decir que el que aprende a someterse a Dios es porque entró a la presencia de Dios, ¿sí? Entró a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ahí va a ser fortalecido en el Señor, va a ser capacitado con el poder de Dios. Y entonces cuando usted va a la batalla espiritual, cuando usted va a ver la gloria de Dios en una batalla que tenga, entonces usted va a ver cómo Dios le va a responder, porque usted estuvo en su presencia. Y cuando esté la victoria saboreándola a usted, porque Dios le dio el respaldo para la victoria, usted tiene que presentarse como un siervo aprobado nuevamente delante de Dios para seguir siendo equipado. No sé si me expliqué. ¿Sí? No va a ser aprobado delante del hombre. Usted no va a venir delante de mí para recibir mi aprobación. Si alguien está aquí pensando que va a recibir mi aprobación, está equivocado. Usted va a recibir la aprobación delante de Dios. Viene al lugar santísimo, se fortalece en el Señor, en el poder de su fuerza, y en donde va a ser probada la fortaleza y el poder que usted recibió a la hora de la batalla. Y entonces usted ve cómo Dios lo respalda en la batalla que tiene, y entonces regresa nuevamente y viene como siervo aprobado para seguir siendo equipado, porque todavía después del día malo tiene que estar firme, porque vendrá otra batalla. ¿Sí? Pero ahora, ¿sí estamos claros con esta parte? Hoy no vamos a avanzar más, pero venga el domingo y le voy a enseñar otras verdades de la palabra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice la palabra que usted tiene que procurar presentarse como siervo aprobado. Ya le expliqué por qué. Pero ahora la otra parte del verso que estamos leyendo de Timoteo dice que usa bien la palabra de verdad. Ahora, el que usa bien la palabra de verdad no es porque sabe mucha Biblia, porque yo conozco gente que sabe mucha Biblia y la repite de memoria. Pero eso no es lo que Dios quiere. El que usa bien la palabra es el que ha permitido que cuando viene a la presencia del Señor, será fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza por la misma palabra, porque no será equipado con emociones. Porque usted ha visto en esta iglesia, hermanos, que aquí no le vamos a adorar la píldora con emociones y empujarlo para que usted caiga en descanso como en otras iglesias. Sino que aquí le enseñamos que usted en su casa, oiga, en su casa, o cuando viene al templo y dobla sus rodillas, usted puede llegar al lugar santísimo y va a ser fortalecido en el Señor. Pero por favor, abra bien los ojos. Pero si no hay palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos.
Porque la palabra que usa el siervo aprobado, que usa correctamente la palabra de Dios, no es porque la vaya a recitar, no porque sepa los textos de memoria, sino que sabe aplicar la palabra a la hora de que el diablo venga en contra suya, que el Señor lo reprenda. ¿Me explico? Entonces ahí se va a cumplir parte de la armadura de Dios, que dice que la única arma ofensiva de toda la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la gloriosa palabra, y usted fue escogido para ser ministro competente del nuevo pacto, no ministro de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero usted tiene que tener palabra y entrar al secreto de Jehová para que sea equipado con las armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos, destruir toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Iglesia, esta palabra lo habilita, porque usted va a ver cómo se pudren los yugos de impiedad, las esclavitudes, las cadenas de hierro se van a deshacer, y los cerrojos de bronce se van a desmenuzar, porque usted está usando bien la palabra de verdad. No sé si está vivo todavía en esta hora para que le dé un aplauso fuerte al que vive y permanece para siempre. Que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la espada del Espíritu, que es la palabra. Y si usted vino en esta hora, es porque Dios le ha placido capacitarlo para que use bien la palabra de verdad. Amén. Entonces Dios está hablándonos. Y entonces, hermanos, han sido jornadas de batallas. Hablaba con los pastores Arriaga, me decía, ahora ya he descansado. Sí, descansado de una parte, pero hermanos, cuando preparamos un tema, la batalla espiritual, sabe que el diablo quiere que no hablemos de esto. Le voy a hacer un examen. ¿Cuántos de ustedes vieron la prédica de su servidor en la iglesia de Shela el domingo? Levanten la mano, por favor, aquí. Levanten la mano los que vieron la prédica. 1, 2, acá. Mire, mis queridos hermanos, yo no quiero que me miren a mí. Yo quiero que ustedes pongan su confianza en el Dios que estamos predicando en esta iglesia. Pero quiero decirle con todo mi corazón, y ayer hablábamos en la reunión de los vasos proféticos, que Dios se movió de una manera bien especial, porque lo único que no he podido ver todavía, pastor, es la enseñanza que usted dio en el ayuno. Pero usted me daba testimonio que se habló lo mismo, ¿sí? En el ayuno se habló lo mismo. Predicó el hermano Kenneth, y si usted tiene por curiosidad, la curiosidad mató al gato, no, pero aquí va a tener vida. Pero le pregunto, si vio televisión, no me conteste. Tiene que entregar mucho tiempo ocioso para ser preparado. Vaya a ver la predica y se acuerda de lo que predicó el hermano Kenneth el domingo. Hablamos casi de lo mismo. Dice la escritura, mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento. Pero Dios lo está equipando. Y perdone que yo esté así, pero gritón, mero regañón, pero vale la pena. Despierte. Amén. Porque yo predico no para agradar al hombre, sino para agradar al Dios que me tomó por siervo. Amén. Bueno, entonces hay una batalla espiritual. Y uno como pastor o como ministro, como predicador, siente la carga. Pero si usted se aplica a la palabra, se va a dar cuenta que su vida va a ser totalmente distinta. Entonces lo que Dios quiere es que usted aprenda a utilizar bien la palabra de verdad para que sea diestro. No porque vamos a hacer un concurso de esgrima bíblico. No porque usted va a recitar y va a decir, ay,
Yo si tengo que aprenderme de memoria el Salmo 119. El Salmo 19 es el salmo más grandote. Es el salmón que se lo debe comer. Amén. Bueno, usted tiene que ser diestro. Por favor, levante su mano conmigo y diga: soy un guerrero que seré fortalecido en el poder de su fuerza, en el secreto de Jehová, para aprender a usar bien la espada del Espíritu, que es la palabra de mi Dios. Amén. Ahora, entonces hay unas luchas que usted va a empezar a ganar. Ahora quiero hablarle de dos cosas que ya hablé en días pasados. Y hoy en la mañana que estaba yo haciendo algunas diligencias, el Espíritu me acordó, y le voy a recordar que cuando usted aprende a estar sometido a Dios para ser fortalecido, hay dos cosas bien importantes que usted tiene que aprender. Ok. Primero le voy a hablar qué significa someterse a Dios. Amén. Ahí le traje un pequeño concepto para que usted lo apunte. Someterse a Dios es rendirse voluntariamente a la cobertura y a la autoridad de Dios. Vuelvo a repetir. Someterse a Dios es someterse o rendirse voluntariamente a la cobertura y a la autoridad de Dios, aprendiendo a seguir sus directrices. Bueno, traiga su cuaderno. Sé que tiene una capacidad de retención en su pensamiento buenísimo, pero por aquello que se le olvide, mejor apúntelo. ¿Sí? Eso es someterse a Dios, aprender a rendirse voluntariamente a la cobertura y a la autoridad de Dios. Entonces, cuando usted se somete a Dios, usted sale del lugar santísimo bajo la cobertura y la autoridad de Dios. Y entonces se cumple lo que dice la palabra: si Dios es por nosotros, ¿verdad que lo sabe? Todo mundo lo sabe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero miramos a los cristianos compartiendo partidos de fútbol en lugar de compartir las prédicas, compartiendo un montón de cosas. ¿Cuándo va a compartir las prédicas? ¿Cuándo va a compartir pensamientos que edifican? Compartiendo memes, compartiendo un montón de cosas que no edifican. Hermano, lo que Dios quiere es que salgamos del secreto de Jehová bajo la cobertura y el poder de Dios, porque su lucha es espiritual. El diablo está atacando nuestros hogares, el diablo está atacando nuestras economías, el diablo está atacando un montón de cosas, pero usted tiene que aprender a estar bajo la cobertura y la autoridad de Dios, aprendiendo a seguir sus directrices. Ahora, la otra parte que le quería recordar es la persuasión diabólica. Se recuerda que hace varias semanas lo hablé. La persuasión diabólica, mire, es la intención deliberada de Satanás y sus demonios de modificar los pensamientos, las actitudes, las creencias o comportamiento de personas a través de la transmisión de mensajes bien definidos a la mente. En otra palabra, en buen chapín, sabe que el enemigo es especialista para poner cabezones a muchos cristianos. ¿Aló? Pone cabezones el enemigo. Esa persuasión diabólica viene: no, hombre, es que no hay que estar hablando del diablo, no hay que estar hablando de tantas cosas. Somos de la luz y somos de la luz, sí, pero a veces el diablo está trabajando, persuadiendo, desviando la atención de las cosas que debemos de aprender.
Y entonces, hermanos, los demonios quieren modificar nuestra manera de pensar, quieren cambiar nuestras actitudes, nuestras creencias. Por eso dejamos de último estar en la comunión con Dios. Mire, yo les digo como persona, hay un montón de distractores. El teléfono es un distractor, la televisión es un distractor. Yo no estoy demonizando ni la televisión ni el teléfono, pero utilícelos correctamente. ¿Qué te ha enseñado Cleverson? ¿Qué te ha enseñado al respecto? ¿Qué te ha enseñado? Que tengo que estar más pendiente, estar estudiando más la Biblia que estar en el televisor. Si miras un poco de televisión, si miras una hora de televisión, tenés que estar 3 horas leyendo la Biblia. No estoy diciendo que no mire televisión, pero miramos 3 horas televisión y no leemos la Biblia. Nos echamos y hasta, mire, en las plataformas dicen series para maratonear, dicen. Y ahí está el cristiano maratoneando. No corre nada en la pista, pero maratonea en las plataformas. Aló. Series para maratonear el fin de semana, series para maratonear el descanso. Y entonces ahí está. Y qué gran ventaja, ¿verdad? Porque uno le pone pausa y puede hacer otras cosas, ¿verdad? Pero sabe que a veces ponen la prédica, pero se ponen a hacer un montón de cosas. Pero ahí está el televisor echando punta, pero no le están poniendo atención a la prédica. Pero la serie, si le ponen pausa y van a hacer otras cosas y se regresan rapidito. Amén. Dice que amén. Es que, hermano, le estoy hablando de la realidad. Dios nos quiere preparar. Yo miro televisión. No voy a ser hipócrita, le voy a decir que no miro televisión. Pero primero tengo que estar en comunión con el Señor. Amén. Bueno, ¿qué pasó por acá? Amén. Entonces, hermanos, Dios nos está preparando porque hay día malo, hay una lucha espiritual y Dios lo trajo para prepararlo. ¿Sabe que su sangre está sobre mí? Yo quiero que usted pueda creer que Jesús vendrá por su iglesia, la iglesia aprobada, la iglesia que usó bien la palabra de verdad, la iglesia que se dejó preparar, la iglesia que fue transformada día a día, vivificada, porque el Señor vendrá con gloria por usted. Si usted lo cree, por favor, póngase de pie. Y que el Señor nos ayude a creer. A veces las personas piensan, los cristianos piensan, eso no me va a pasar. En cierto momento los problemas se acrecentan, las imposiciones del enemigo se manifiestan porque hemos dejado puertas espirituales, ventanas espirituales. Dice la Escritura, el que aporteare vallado, la serpiente le morderá. Y Dios nos quiere preparar en esta hora. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Quiero ser breve. Y el tiempo ha ido avanzando. Dígale en esta hora: Señor, yo quiero aprender a creer en ti. Abra sus manos. Señor, yo quiero creer en tu palabra. Yo quiero dejarme preparar. Quiero entrar a tu presencia. Señor, el privilegio que tengo de ser tu hijo. Por favor, ayúdame a tener pasión por tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser diligente para presentarme en todo tiempo como siervo, como sierva aprobada, que uso bien la palabra de verdad, la uso correctamente.
Señor, tú conoces las luchas que tengo. Conoces todo lo que ha venido a mi vida, a mi mente, los conflictos que tengo, las tentaciones que han venido a mi vida. He tenido tentaciones. He querido abandonar el camino. He querido extraviarme porque el enemigo ha trabajado en mi mente. Ha querido estorbarme. Pero hoy, Señor, tu palabra me prepara para ser un siervo aprobado, que voy a ser preparado en el secreto para ser fortalecido en ti y con el poder de tu fuerza. Habla a sus labios, dígale: Señor, ayúdame a ser fortalecido, ayúdame a ser fortalecida, ayúdame a recibir el poder de tu fuerza, ayúdame a reconocer tu cobertura y tu poder en mi vida. Ayúdame a tener oídos para tener las directrices tuyas. Sé, mi Dios, que hay una batalla fuerte a mi alrededor. Sé que hay una batalla. El enemigo ha querido cargarme, ha querido oprimirme. El enemigo ha querido poner desfallecimiento a mi alma. Pero hoy tú envías tu palabra para habilitarme. Tu palabra me va a preparar para esta batalla. Esos conflictos que tengo en mi trabajo, esas envidias, esos celos que han habido en mi trabajo, todas esas cosas que han sucedido, gente que me ha envidiado, gente que me ha querido hacer daño. Señor, no me voy a enojar, no voy a pelear en mi carne, voy a aprender. Dígale a la sierva que levante sus manos, dígale a la sierva que levante sus manos, dígale: Señor, yo levantaré mis manos en victoria. Yo creeré en lo que tú me has dado. Señor, yo no voy a aceptar ningún yugo del diablo. Yo no voy a aceptar ningún yugo del enemigo que me oprima, que me cargue, sino voy a aprender a pelear la batalla día a día para ver tu gloria, para ver tu respaldo en el tiempo que estoy viviendo. Dígale en esta hora: hay una unción aquí. Y ya hay una